Proyecto por las obligaciones tributarias. ¿Se acuerdan de que el video anterior les comentaba de qué se trataba, qué es lo que nos habían comentado? Bueno, ya tenemos noticias, así que evaluemos qué es lo que dice desde el 4 de octubre. Servicio de Impuestos Internos informa a los contribuyentes principales las normas del proyecto, sí, que es el próximo que se está a punto de promulgar. Esto se hace efectivo una vez que aparece en el diario oficial y hay algunas cosas que me parece súper interesante que las conversemos y que tú tomes acción porque, por ejemplo, van a solicitar inicio de actividades, pero vas a tener un plazo desde que se publica en el diario oficial, 12 meses, y desde ahí, por supuesto, yo te voy a estar avisando, pero tenemos que tomar acción para llevar todo en regla. A continuación se describen las principales modificaciones y bueno, partamos con lo que dice el procedimiento voluntario y extraordinario de las declaraciones de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero. Hay muchas personas que generan otros ingresos, entonces hay que estarlos declarando para que así tú puedas obviamente pagar los impuestos, sobre todo en el formulario 22. Permite a los contribuyentes regularizar su situación de los bienes cualquiera, divisa, renta, puede ser los bitcoins, etcétera, que se encuentren en el extranjero, estando afectos a impuestos en el país, no hayan sido oportunamente declarados o grabados con el tributo correspondiente en Chile. Hay bajo circunstancias, por ejemplo, también podrá declararse los bienes rentas que se encuentren en Chile cuando sean beneficiarios de aquellos a través de sociedades, entidades, encargos. Es importante precisar que los contribuyentes que declaren los bienes o rentas paguen el impuesto correspondiente, no estarán obligados a ingresarlos al país. Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Que te están diciendo que si tú generas otros ingresos, tienes que declararlos y pagar los impuestos correspondientes por lo general en el formulario 22. Todo depende de cómo tú tengas tus declaraciones para que tomemos acción. Por ejemplo, tengo clientes que prefieren tener una empresa de inversiones porque así pueden generar gastos y la tributación no es tan terrible, sobre todo cuando pasa el tema de los retiros o los dividendos y el global complementario, es decir, en su formulario 22 personal, no es tan terrible el impacto de impuestos. Plazos para presentar la declaración. Los contribuyentes solo podrán presentar su declaración a partir del primer día del mes siguiente de la publicación de la ley hasta el 30 de noviembre del 2024. O sea, lo más probable es que pronto tengamos esta promulgación y vamos a tener tiempos acotados para declarar. Dentro del plazo señalado, los contribuyentes podrán presentar cuantas declaraciones estimen pertinentes, porque después viene el golazo del formulario 22. Breve descripción y momentos en que debe acompañarse los documentos. Bueno, aquí, ¿qué es lo que podemos como recalcar? Los contribuyentes deberán acompañar la declaración formando parte integrante de los efectos, un inventario, descripción detallada de los bienes, rentas, objetos de declaración, antecedentes necesarios para que el Servicio de Impuestos Internos lo tenga. Y ojo, porque acá dice el Servicio de Impuestos Internos solicite y determine mediante resoluciones. Una cosa es que se promulgue la ley y otra cosa es que de repente no queda todo claro, entonces tenemos que estar preguntando al Servicio de Impuestos Internos o ellos sacan resoluciones para decir, ya mira, como no quedó claro esto, vamos a pedir 3 documentos y estos 3 documentos van a ser los certificados de las instituciones y después esto lo van a declarar en el formulario 22. Pero tenemos que esperar aquí, mediante resoluciones, cómo va a seguir avanzando. Por el momento sabemos que tenemos que presentar toda nuestra información y no podemos tener nada oculto. Presentada la declaración y con su solo mérito, el Servicio de Impuestos Internos deberá girar dentro de los 5 días hábiles el impuesto único sustitutivo con una tasa del 12% sobre el valor de los bienes o rentas determinados por el contribuyente. El impuesto deberá pagarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación. Es heavy esto. Desde la fecha de pago del impuesto del Servicio de Impuestos Internos dispondrá de 12 meses para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos y girar eventuales giros, es decir, las cobranzas de los impuestos que quedaron pendientes por diferencias de impuesto único.
El impuesto único por lo general se declara ahí en el formulario 22. Vencido el plazo, se presumirá de derecho de declaración del contribuyente y los antecedentes que se fundan han sido presentados en conformidad de las disposiciones. Las limitaciones: se sanciona la incorporación dolosa de bienes o rentas a terceros en las declaraciones. No pueden declararse bienes o rentas al momento de la declaración se encuentren en países o jurisdicciones catalogadas como alto riesgo o no cooperativas en materia de prevención, combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, etcétera. Y bueno, ahí dice todo. No pueden acogerse las personas que a la fecha de publicación de la ley hayan sido condenadas, formalizadas, sometidas a procesos, delitos, etcétera. Término anticipado de gestiones judiciales pendientes con condonación, multas e intereses. Ya. Esto, veamos qué es lo que dice. El propósito: permite a los contribuyentes poner término a las gestiones judiciales iniciadas antes del 1 de enero del 2024 y que mantengan pendientes a la fecha de entrada en vigencia de ley respecto a los reclamos de giro, liquidaciones presentados. Ya. Lo que se haya reclamado mediante tribunales tributarios, aduaneros, corte de apelaciones, etcétera. En estos casos, sobre la base de reconocer la deuda tributaria debidamente reajustada, a los contribuyentes se le concede una condonación total de intereses y multas por parte del Servicio de Impuesto Interno. Lo más probable es que puedan hacer una condonación de las multas e intereses que mencionan acá, pero los impuestos lo más probable es que puedan seguir avanzando con su cobranza. Plazo para presentar la solicitud de término anticipado de gestiones judiciales pendientes. Los contribuyentes podrán presentar por una única vez una solicitud a partir del primer día del mes siguiente a de la publicación hasta el 30 de noviembre del 2024. Hay fechas que están siendo súper marcadas. La breve descripción del procedimiento: los contribuyentes deberán presentar una solicitud al Servicio de Impuestos Internos a través de la página del Servicio de Impuestos Internos u otros medios que acompañan los antecedentes, bueno, y todo lo que conlleva el pago de esta deuda tributaria. Con el solo mérito del comprobante de ingreso de la solicitud, el contribuyente podrá concurrir ante el tribunal que esté concediendo de la gestión judicial pendiente para que suspenda el procedimiento mientras el Servicio de Impuesto Interno resuelva la situación. ¿Qué más podemos ver acá? El servicio tiene un plazo de 3 meses contados desde la fecha de la presentación de la solicitud para revisar los cumplimientos formales y los requisitos suficientes de la causa ofrecida, caución ofrecida. Bueno, esa parte ya es más técnica y por lo general yo siempre les digo de que si tienen problemas tributarios, vean con abogados tributarios las instancias para prescripciones y bueno, vamos a ver si ya nos van a seguir como las mismas reglas del juego que ya traíamos. El sistema no es aplicable respecto a los hechos de relación con los cuales el Servicio de Impuesto Interno haya ejercido una acción penal, salvo ciertos casos. Tampoco aplica a reclamos de liquidaciones o giros por parte del Servicio de Impuesto Interno ya. NGA respecto de su vigencia. A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Se mantiene la declaración judicial de elusión. Se mejora sustancialmente las normas, procedimientos, se precisa la relación entre la norma general antielusión y las normas especiales se distribuyen a la carga de las pruebas. Bueno, esto tiene que seguir avanzando. No sé si ustedes se acuerdan de todos los casos que estamos viendo de delitos, empresas que fueron con planificación tributaria agresiva, que malversaban información, todo. Bueno, aquí está que van a tener más consecuencias. La fiscalización a grupos empresariales. Lo fundamental, se permite realizar una fiscalización integral unificada a los grupos empresariales, evitando inconsistencias entre sus diversas fiscalizaciones o unidades. Las modificaciones entran en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a la publicación.
multijurisdicción en procesos de fiscalización y otros trámites. A ver, ¿qué le van a dar atribuciones al Servicio de Impuesto Interno respecto a los domicilios del contribuyente? Dichos procedimientos podrán efectuarse a través de medios electrónicos o remotos. Muy bien. A ver, bueno, esto no nos cambia mucho y esto entra a partir de enero del 2025. Ya está la vuelta todo esto, o sea, avanza tan rápido, nosotros ya estamos listos para el proceso de renta 2025 y así vamos avanzando con los prebalances, impuestos y todo. Modificaciones a las normas de notificaciones. Las notificaciones del Servicio de Impuestos Internos debe practicar por correo electrónico a la dirección que el contribuyente haya señalado y que conste en el sitio personal del Servicio de Impuestos Internos. Ojo si dejan el correo del contador, un correo que ya no están viendo, porque pueden ser notificados y después van a llegar multas, sanciones, etcétera, y ustedes van a decir, pero no me llegó nada. Y sí, efectivamente te habían notificado. Se establece que los contribuyentes deben presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos que acrediten que se encuentran en alguna de estas situaciones y deberán ser resueltas dentro del plazo de 30 días. Se precisa que quienes no hayan registrado un correo electrónico ante el Servicio de Impuestos Internos o se encuentren en alguna situación señalada en el inciso primero, que estén domiciliados en zonas o comunas que existe baja o nula conectividad, deberán ser notificados personalmente. Bueno, esto entra en vigencia desde el 1 de mayo del 2025. A partir del mes siguiente de la publicación de la ley, obviamente, podrán modificar la cuenta correo electrónico registrada en el Servicio de Impuestos Internos o presentar la solicitud acreditando todo lo que ya hemos visto. Determinación y pago de intereses moratorios. Veamos acá desde cuándo entra en vigencia para no aburrirlos tanto. Bueno, esto entra a partir del 1 de enero del 2025. Posibilidades de establecer la trazabilidad de bienes. Esto entra en vigencia. Bueno, dice acá que los bienes afectos a impuestos específicos entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente de la publicación. Secreto bancario, que esto era algo que yo decía de que teníamos que tener ojo. Se incluye el procedimiento simplificado sin oposición del contribuyente y se modifica el procedimiento judicial general mejorando los plazos y suspensión, la prescripción en favor del Servicio de Impuestos Internos. Las modificaciones incorporadas en el artículo entran en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la ley. Tasaciones y reorganizaciones empresariales entra en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a la publicación. Obligaciones de las plataformas intermediarias y otros para exigir el inicio de actividades. Entonces, sobre el inicio de actividades, que esto es lo que nos convoca a los emprendimientos, la obligación de ciertas entidades exijan respecto a las personas o contribuyentes, vamos a tener que declarar los ingresos. Entonces, las entidades obligadas a exigir inicio de actividades son todos los organismos de administración del Estado. Bueno, acá los detalla perfectamente. Y bueno, se tiene que acreditar el ingreso. Los administradores, operadores o proveedores de medios de pago respecto a quienes contraten sus servicios. Los operadores de plataformas digitales con intermediación que permitan las operaciones de terceros. Es decir, que cuando tú hacías una página web para vender, no te exigían nada. Ahora sí, es obligación. Las modificaciones entran en vigencia 6 meses después de la publicación en el diario oficial. Entrega de información sobre la cantidad de abonos por entidades financieras. Ya, veamos qué es lo que dice acá. Yo estoy leyendo y explicando y viendo con ustedes, así que me estoy quedando sorprendida con algunas cosas. Claramente ya lo había explicado, pero es bueno como decir lo que se viene. ¿Qué obligación de las entidades a proporcionar el servicio de impuesto interno? Persona natural. Ya, se debe entregar al servicio de impuesto interno la información que permita identificar al titular de la cuenta, incluyendo el rol, es decir, su RUT. La identificación de la cuenta, la cantidad de abonos que se ha producido por parte de la persona, entidades,
superando en más de un periodo. La información deberá contener el monto agregado de los abonos, pero no incluirá información respecto de las personas o entidades que realizaron los abonos. De acuerdo a la normativa, la información deberá ser remitida al Servicio de Impuestos Internos de manera semestral dentro de los meses entre julio y enero respectivo, inmediatamente anterior. Por su parte, de acuerdo a las normas transitorias vigentes, el primer reporte semestral deberá realizarse el segundo semestre del 2024. ¿Qué irá a salir de esto? Porque claramente acá el banco va a notificar los depósitos, las transacciones, Servicio de Impuestos Internos va a cotejar la información con el formulario 22 y va a ver por qué Juanito Pérez tiene 10 millones de pesos en depósito y no me está declarando los ingresos. Fiscalización. ¿Y por qué no lo declaró? Bueno, es que todo depende también del impuesto global complementario, porque por 10 millones de pesos en impuesto global complementario uno ya está exento de IVA, o sea, exento del impuesto global complementario. Pero un ejemplo más certero, porque eso era como al aire, que Juanito Pérez haya tenido ingresos de 20 millones de pesos en el año en su cuenta bancaria con transacciones y en el formulario 22 no lo haya declarado. Uno ya ganando 20 millones de pesos anuales está obligado a declarar el formulario 22. Entonces ahora todo se vuelve más intransigente para que todos estemos pagando los impuestos. Desde aquí vienen como los cruces de información para atacar la evasión de impuestos y con eso ya que todos paguemos impuestos por igual. El control de proveedores de vendedores habituales de bienes muebles usados. Se incorpora también esto en virtud de los vendedores habituales de muebles usados y otros. Ya esto era importante. Deberán emitir un documento tributario que identifique a su proveedor, los bienes adquiridos y su cantidad. Esto entra en rigor a partir del primer día del mes siguiente a contar de esta información. Las obligaciones de los bancos comerciales de exigir el inicio de actividades a las respectivas personas jurídicas o entidades empresariales que soliciten créditos. Eso siempre ha sido, pero bueno. Acá dice de que las operaciones realizadas por bancos comerciales y quien lo solicite sea una persona jurídica u otros tipos de entidad empresarial, el banco deberá exigir inicio de actividades respectiva a la persona jurídica o entidad empresarial. Los bancos comerciales deberán informar al Servicio de Impuestos Internos sobre las solicitudes aprobadas, en caso de que éste lo requiera para el cumplimiento de sus funciones. Esto es a partir del 1 de julio del 2025. Trazabilidad de las operaciones de compra-venta efectuadas con dinero en efectivo. Esto ya se los había mencionado, que se incorpora en virtud de las operaciones y compra-ventas que superen cierto límite, el cual no podrá ser superior a 50 unidades de fomento ni superior a 135 unidades de fomento o equivalentes a la moneda extranjera. Podrán efectuarse con cualquier medio de pago legalmente aceptable en la medida que se encuentren respaldadas. Esto es a partir de... Entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2025. Durante el 2025 y 2026 el umbral será de 135 unidades de fomento o su equivalente en moneda extranjera. En los años siguientes se mantendrá este monto mientras no se dicte otra resolución. Cambios de delitos tributarios. Bueno, acá indica, se actualizan y precisan tipos penales, documentos tributarios, etcétera. Ya. Esto entra en rigor a partir del primer día del mes siguiente. Denunciantes anónimos. ¿Se acuerdan de que se los había mencionado y que más encima van a como compensar al denunciante anónimo? Pero ojo, van a compensar al denunciante anónimo, pero si realiza una acusación falsa, van a detectarlo igual y van a cursar sanciones. Entonces, se establece un mecanismo que promueve, mediante reducción de la pena, la cooperación eficaz de los contribuyentes cuando conducen al esclarecimiento de los hechos y los responsables suministrados los datos precisos.
Se establece la figura de denunciante anónimo con los debidos resguardos para el fin de evitar abusos. Esto entrará en vigencia 6 meses después de la publicación. ¿Qué va a salir de esto? O sea, quiero saber todas las noticias que van a salir de esto. Les prometo. Es que esto va a ser como la farándula tributaria, yo creo. No sé qué opinan ustedes. Quiero que me vayan dejando sus comentarios aquí, obviamente en los comentarios. Normas sobre los precios de transferencia. Esto va a entrar en vigencia el primer día del mes siguiente de la publicación. Nuevas reglas a partir de las rentas pasivas. Ya, ¿qué quiere decir esto? Por otra parte, salvo pruebas en contrario, se presumirá como relacionado al cónyuge, conviviente civil. También se presumirá como relacionado, salvo la prueba de los parientes, grados, a través de los cuales controlan una entidad sin domicilio ni residencia. Ya, y esto entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2025. El IVA a compras de bienes a no residentes. Aquí entra todo lo que conlleva las aplicaciones que tengan como destino territorio nacional. Bueno, esto entra en vigencia 12 meses después de la publicación. A mí me llegan aros por 1.500 pesos a mi domicilio. O sea, yo sé de que de repente tenemos que pensar en el medio ambiente o cosas que de verdad tenemos impacto en nuestro mundo y en el planeta, pero también para algunos, por lo menos para mí, que yo tengo muy poquito tiempo, sí me facilita generar algunas compras. Por ejemplo, los pinches de la gatita o accesorios de ella para... ¡Ay! Entonces nos van a cobrar el impuesto y aparte el impuesto de aduana, que es el 6% por lo general. Vamos a tener este control. ¿Y esto por qué lo están haciendo? Primero, porque hay muchos compradores habituales que están comprando a través de estas aplicaciones, Chain, AliExpress, Temu, y pueden existir muchas más. Entonces, compran el producto y lo revenden acá. No pagan el impuesto por la venta, no están pagando los impuestos por la internación porque están quedando exentos de IVA, no pagan el impuesto a la renta y eso genera una competencia desleal para los emprendimientos que están formalizados, porque cuando uno se formaliza tiene que pagar el servicio contable, el tributario, la patente municipal, los permisos de las aplicaciones, las apps, comisiones. Entonces al final podemos competir por una guerra de precio. Al final es por costo, pero al final el cliente lo ve por precio y obviamente lo va a preferir comprar a la persona que te está cobrando más barato versus el otro. Y con esto también queda claro de que se va a potenciar mucho a las empresas que van a importar y que están revendiendo todo, considerando también todo lo que conlleva las declaraciones. Modificaciones introducidas al impuesto al lujo. Veamos qué trae como la definición de yates y la exención asociada a dichos bienes se reemplaza precio corriente a la plaza valor. Bueno, esto es más técnico. El que tenga un yate me avisa y se lo explico, no hay problema, lo vemos de manera interna, pero claramente eso va enfocado al 1% de los chilenos o de las personas que están en Chile, más bien. Y esto entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a la publicación. Ya, quiero saber qué opinas, quiero saber qué quieres ahondar más, quiero saber qué cursos y talleres quieres que genere a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto vamos a estar en contacto con todas estas noticias que son relevantes y que son importantes y que tienen impacto en nuestro bolsillo, no tan solo para la empresa, sino que finanzas personales. A tomarlas en consideración, tengan cuidado con las multas y con todo el desembolso de dinero de manera innecesaria. Ya tienes la información, así que a tomar decisiones. Formalizas o no, acreditas o no, sabiendo las consecuencias que vas a tener si dices que no. Servicio de Impuestos Internos
con esto, con el proyecto de cumplimiento tributario, quiere acabar lo máximo posible con la evasión de impuestos y que se raye la cancha, no tan solo para el mundo empresarial, como te diste cuenta, sino que también para que todos nosotros, el 90% de las personas que estamos en Chile, ya digamos, ya, o sea, declaremos todos. De hecho, en el video anterior les comenté, existe una estadística que más de 1.100.000 personas no declaran sus ingresos y son pymes. Entonces, al final, pucha, esto fue una bomba que gatilló, no tan solo desde la empresa, sino que del más chiquitito al más grande, y en el Servicio de Impuestos Internos existen distintos departamentos. El sistema de cruce de información cada vez es más topísimo, así que cuidado, ojo con el email, ojo con las actualizaciones y por supuesto los invito a suscribirse para que puedan tener más información actualizada y vayamos ahondando punto por punto.